Y estás entrando a nuestro podcast Encontrados. Cada día, de lunes a viernes a esta misma hora, Tendremos un tema nuevo y súper interesante para ti. en el que no necesariamente estaremos de acuerdo. Pero hemos hecho un pacto de no agresión, En cada programa tendremos posiciones totalmente opuestas, que no necesariamente son nuestras. pero que plantearán el tema desde diferentes puntos de vista, Y ustedes juzgarán a través de sus mensajes, y quizás nos den otra opinión. que nos ayude a esclarecer cada tema. Y ahora, empecemos con nuestro podcast. ¡Encontrados! Hola gente, bienvenidos, ya estamos aquí de nuevo, martes. Martes, no te cases ni ¿cómo es? Eso, ni te embarques ni de tu casa te apartes, porque si te apartas después puede pasarte algo, ¿no? Después nada. ¿Qué tal ayer? ¿Pudiste dormir? Yo sí, ¿por qué no voy a...? Hoy día Después de las vacunas. he visto que me han insultado no solamente la madre, sino la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. O sea, por lo menos 15 generaciones me han mandado insultos. Vaya, eso explica muchas cosas. Eso te pasa por ser conspiracionista. No, yo no soy conspiracionista como tú dices. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene que tomar una postura completamente opuesta a la otra. Es verdad. Son posturas encontradas en Y este no programa. necesariamente son nuestras opiniones. Ojo con eso. No te creo nada, no te creo más. Además hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a iniciar un programa, nosotros tenemos datos sobre los que debemos hablar, tenemos estadísticas de algunas cosas y en base a esos datos nosotros hablamos, improvisamos, etcétera, damos opiniones de otras personas muchas veces, opiniones que no son nuestras. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. A veces sí, lo chocolateamos un poco con nuestras opiniones, pero resulta que mucho de lo que nosotros decimos es lo que la gente piensa. Siempre digo lo que pienso. Es cierto. Bueno, y para seguir con lo que la gente piensa y para seguir con estos temas encontrados, El tema de hoy es... ¡Tan, tan, tan, tan! el abandono de la tercera edad. Eso, la tercera edad. Aunque ahora dicen que hay más edades, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Así? Sí, la primera edad, ¿cuál es? La infancia. Aunque claro, debería ser el feto en realidad, ¿no? Porque también está en formación. Sí, pero está en formación, por eso creo que no lo ponen como edad, hasta que ya esté completamente formado. Ay, ahora ya entendí. No sé, se supone que la edad ya es cuando uno empieza a vivir, pero sí, realmente debería ser el feto, ¿no? Porque nosotros tenemos pues algunos 9 meses, 7 meses, 8 meses. El tiempo pasa. La tercera edad es la edad adultos mayores, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, el abandono de la tercera edad se supone que es el abandono de los adultos mayores. ¿Tú qué opinas respecto a eso? No, yo opino que es un crimen abandonar a cualquier ser que lo necesite. Pero ahora tenemos que ver qué va a defender cada uno de nosotros. A ver qué nos toca. Tan, 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 la... Ajaja. Yo defenderé que está mal abandonar a aquellos que alguna vez nos dieron la mano. Oye, ya se están pasando conmigo, ¿ah? Me están viendo papel de villano solamente. Muy malo tu corazón, malo tu corazón. Yo voy a tener que decir que nadie es abandonado. Pero es tu suerte, pues papá, si acá estamos haciendo sorteo. Sí, no, ya lo sé. Por si acaso también a nuestros amigos que nos están oyendo. No se trata de que yo diga, yo voy a defender esto, qué rico, y tú joróbate. No, acá todo se sortea. Y en este sorteo chocolateamos un par de fichas y entonces sale lo Las que... opiniones encontradas. Pero al final el público será quien decida con su opinión. Entonces... ¡Arráncate con todo! Vamos a empezar. Me arranco. Te cuento que existen miles de historias sobre personas que sufren abandono, desplazamiento o destierro. No me lo creo. Y esas personas son aquellas personas que nos han dado todo y que en su vez son dejados de lado, como si fueran un objeto así al olvido, tirados. Destierro es cuando los sacan de su propiedad, de su tierra. Es que pasa. Y desplazamiento es cuando los sacan de su país, de su ciudad, o sea, los desplazan a otra parte. Cosa que, por ejemplo, ha estado sucediendo con nuestros hermanos venezolanos,
que prácticamente han tenido que emigrar muchos a diferentes países. ¡Vámonos! En fin, no, es para aclararlo, no me mires con esa cara, es para que la gente sepa lo que es desplazamiento y lo que es destierro y no vaya a confundir. No sé por qué me tinca que estás evitando el tema porque no tienes argumentos. No, ¿ah? te pongo un argumento bien claro y vas a ver cómo te hago polvo. Existen niños que se crían solos en la calle, jóvenes que están en la calle y que salen solos adelante, adultos que viven solitarios, incluso adultos mayores que prefieren vivir solos, porque vivir solo no es un problema. El hecho de que una persona viva sola no significa que está abandonado. Además, para aquellas personas que no tienen, digamos, los recursos económicos necesarios o no tienen las fuerzas necesarias, también hay casas de cuidado para adultos mayores. ¿Qué me dices de eso? Oye, de verdad estoy alucinando. Te digo que no es posible abandonar a quien nos alimentó o nos dio la vida por considerar que son obsoletos. Y esa es la realidad, eso es lo que ocurre. Además, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, ah? No tiene nada de risible y sí mucho de indignante. Quizás terminen haciendo lo mismo con nosotros. No podemos dejar tirados a los padres como si fueran cualquier cosa y olvidarnos de ellos. Espera, de repente nosotros cuando lleguemos a una edad de adultos mayores tampoco queremos estar ahí, queremos estar con otros adultos mayores como nosotros. Si no, ¿a que soy viejo? Conozco personas mayores que prefieren vivir donde comparten diferentes experiencias con otros adultos de su generación que pueden hablar de las mismas cosas. Ya tengo broncas de presión arterial y oigo un zumbido. Oye, tú agarras a un señor que de repente te cuenta una anécdota y tú dices, ¿de qué está hablando este pata? ¿Por qué? Porque ya eso pasó, fue su época, tú no lo entiendes. En cambio, entre ellos sí se entienden. ¿Qué estás tomando? ¿La Benedina tienes? Sí, Y pero que además tienen la atención adecuada, apropiada, los médicos necesarios para atender cualquier cosa. eso no te da derecho a abandonarlos, No, Paco. pero nadie te nos- da derecho. si están en- Tú puedes tener la opción de elegir si deseas irte a vivir a una casa de reposo porque de repente no te sientes cómodo. Yo conocí en a la un casa par, de tus yo hijos conocí o a en un tu par casa. de personas que dejaron su casa y se mudaron a una casa de reposo para no molestar a la familia porque querían tener de alguna manera Pero cierta no deberían libertad. sentir que molestan. Creo que la entiendo. No deberían sentir que molestan. Es que de todas maneras la familia, tú ves una persona que no puede alcanzar algo en una repisa, ¿qué haces? Le ayudo. Ah, ok. Entonces esa persona siente que molesta porque antes sí podía alcanzar a esa repisa. O por ejemplo que no puede amarrarse bien los zapatos Pero porque ya antes está también mayor. yo necesité su ayuda de repente. ¡Sí! ¡Muy bien! Sí, pero no todo el mundo está dispuesto a agradecer el hecho de que alguien lo ayude. Quiere hacer las cosas por sí mismo. Pero Y no hay siempre lugares- se puede. Y yo no estoy de acuerdo con el abandono. Sin embargo, si alguien por voluntad propia decide ir a una casa de reposo, perfecto. Pero la vida es así. No hay ningún problema. Es su elección y hay que respetar su elección. Sin embargo, eso no implica que la familia o que sus amigos o que la gente cercana lo deje tirado y se olvide de él simplemente porque está, o ella, ¿no? Simplemente porque está en una casa de reposo. Y de lo que estamos hablando es del abandono de la tercera edad. Y se da. Hay casos, claro, te vas y es como si te mudaras a otra casa, a un hotel, a un... Pero, por ejemplo, ¿no? ahí tiene. Pero hay casos en los que es inevitable, no te digo inevitable, abandonar. No, porque yo no pienso que sea un abandono. Es inevitable que una familia se mude. Por trabajo, tú te tienes que ir a vivir a Checoslovaquia. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde? No sé, Checoslovaquia creo que ya no existe como país, pero no importa, te vas a Checoslovaquia a vivir, ¿ok? ¿Y qué sucede con... El Atlas. Ya, hay ¿y que qué buscarlo. sucede con tu mamá, con tu abuelita que están acá y Me que lo no llevo. quieren irse? Bueno. Porque dicen, yo no hablo checoslovaco, ¿qué voy a hacer en ese país que no conozco? Acá tengo mis amigos, acá juego mi canasta, mi general, qué sé yo. Y quieren quedarse acá. ¿Qué hacen? Adiós, adiós. Bueno, si tienen posibilidades de quedarse solos, es decir, si pueden en ese momento de sus vidas hacerse cargo de sí mismos, perfecto, puedo respetar su decisión. Ah, pues, si no y entonces- pueden hacerse cargo de sí mismos, entonces tendría que tomar la decisión si meterlos o de ingresarlos a una casa de reposo o de que alguien se quede cuidándolos. Ojo con lo que estás o- diciendo. sí, Veo de meterlos. sí. Entonces, Quizás la expresión no fue correcta, pero no me has dejado terminar la idea. O veo si es que alguien los puede cuidar o tomo la decisión porque en ese momento soy el adulto responsable y me los llevo. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Pero sea que se quedan aquí
porque pueden hacerse valer por sí mismos, o porque están ingresados en una casa de reposo, o porque alguien los está cuidando, yo no los abandono. Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño. Yo los visito, los llamo, los cuido, me hago cargo. Pero no es la realidad, pues. El problema aquí es que la gente los deja tirados. Perfecto, ¿te quieres quedar? Bien, me voy, listo, no me hago cargo de nada más y me olvido. Yo tampoco estoy de acuerdo con que los dejen tirados. Es un buen tipo, mi viejo. Pero el asunto es, ¿realmente existe ese abandono? ¿Cuál es el porcentaje de ese abandono? Quizá no es tanto como nosotros pensamos. El mundo y el ser humano es diferente y todos pensamos diferente. Pienso, luego existo. Mira, el porcentaje es el 25%. El 25% de los adultos mayores sufren maltrato o abandono por parte de aquellos a quienes le dieron la vida. Pero existe un 75% que no lo sufre. Entonces, yo sé que el porcentaje de un 25% es alto, pero tú tienes un 75% que no lo es. Digamos que 3/4 partes. La gran mayoría no sufre. Probablemente porque se puedan valer por sí mismos. Pero llega un momento en la vida del ser humano en que no te puedes valer por ti mismo. Mira, abandonar a un adulto mayor es igual a matarlo en vida y debe castigarse como delito, porque produce enfermedades por depresión y es lo mismo que decir que lo estás matando de tristeza. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los años creo que no son un impedimento para valerse por sí mismos, porque precisamente los adultos mayores son los jueces, son los grandes potentados en muchos aspectos, incluso son los gerentes de muchas empresas. Lamentablemente y pueden valerse por sí mismos. A muchos los sacan de esos trabajos porque los consideran obsoletos. Lo sentimos mucho, pero está despedido. ¿Por qué? De pronto ya no pueden trabajar. Ese es un tema diferente, el trabajo para adultos mayores. Pero es una forma de abandono. Sin el embargo, Estado los abandona porque sin tenemos un embargo, sistema de pensiones bastante mediocre, que no permite que las personas ese puedan es sobrevivir. Otro tema que podría ser interesante. No las les dan pensiones. trabajo. Entonces, muchas veces no te puedes valer por ti mismo siendo un adulto mayor. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Pero hoy en día que todo el mundo se recursea y que trabaja por su cuenta, podrían valerse por sí mismos. Siempre Yo conozco cuando mucha su gente estado mayor. físico se lo permite. Perdón, yo conozco mucha gente mayor que trabaja incluso desde su casa. Lo que pasa es que quizá algunos de esos adultos mayores, como también lo hacen muchos niños, como también lo hacen muchos jóvenes, pueden estar abusando de su condición y haciéndose víctimas y ser de alguna manera una molestia para aquellos que Yo están creo a su que lado. esos son los menos, porque no creo que para la mayoría de personas sea agradable sentirse, como tú dijiste hace un momento, una carga. Entonces, hacerse la víctima de alguna u otra forma es volverse una carga. Que me mantengan mis hijos. Bueno, hay gente que le gusta hacer una carga desde joven siempre y cuando haya quien lo cargue, ¿no? A diario abandonan adultos mayores en hospitales, asilos, incluso en las calles. Les roban sus propiedades, les quitan todo, les roban su vida. Debería haber una ley que proteja el maltrato y el abandono. Completamente asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que lo que va a hacer en vez de ayudar es perjudicar. Sin embargo, hay personas que se hacen los abandonados, hay personas que simple y sencillamente lo hacen para llamar la atención o porque quieren mayor comodidad. A veces lo que quieren es precisamente tener favores de los demás. Sí, pero son los menos. El estado de los centros de apoyo de asistencia para el adulto mayor en nuestro país lamentablemente no ofrecen todas esas comodidades de las que tú hablas. No, de acuerdo. Yo he visitado asilos de ancianos del Estado con una calidad de vida sin la más mínima comodidad, con muchísimo sufrimiento. Y sí, llegan niñas a bailarles, a cantarles, a jugar bingo, a sí, hacer actividades. caramelos y punto y nada más. Y muchos están felices porque ven gente, porque alguien los abraza. Pero hay otros que están mucho peor porque sus condiciones físicas y mentales no le permiten disfrutar tanto de eso y están enfermos y están solos. ¿No ha venido nadie a visitarme hoy? Pero eso también sucede con los niños y sucede con los jóvenes. El 40% del mundo sufre maltrato, sufre abandono. Yo lamento que un 25% de los adultos mayores sufran lo mismo, pero eso no significa que el 75% restante no lo sufre. Tú me dijiste el 25%. Es inevitable que alguien sufra. Eso es parte de la vida. Nuestro deber debería ser tratar de que aquellos que están sufriendo no sufran. Claro, nuestro deber debería ser no abandonar
a los adultos mayores, en realidad no abandonar a nadie. Exacto. Porque ni niños, ni animales, Nadie ni nada. merece ser abandonado. Correcto. Ese tendría que ser nuestro lema. ¡Bravo! Ya era hora. Sí, señor. Y bueno, Yo creo que mejor dejamos el tema aquí y dejamos que nuestros amigos sean los que saquen sus propias conclusiones. sí, ¿no? porque después nos abandonan a nosotros. No, por favor, no nos cualquier abandonen. pregunta, duda, idea, consejo, crítica e insulto, ya sabemos que son para mí. Los Ya que aprendiste, quieran muy pueden bien. enviarlos a nuestra sección de comentarios de nuestro podcast en... Nuestra página web www.laxproductora.com. Y mañana regresaremos a la misma hora con un nuevo tema interesante. ¿Cuál es? Vida extraterrestre. ¿Realmente existe? Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí porque tú eres un marciano. Ah, ya, tú eres venusiana entonces, ¿no? Payaso. Mejor no discutimos. Y los esperamos mañana en... ¡Encontrados! Ay, estuvo bueno el debate, ¿ah? No sé si estuvo bueno el debate, eso lo jugarán nuestros amigos. Y mañana te voy a ver a ti, marciana. Marciano serás tú. Oye, siempre dejas esto encendido. Yo sé que manejas.